Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy. Daremos comienzo al acto. En nombre de Benébrita Argentina, Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana, Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires y el Museo del Holocausto de Buenos Aires, agradecemos a todos los que se han sumado en este día y a este acto. Agradecemos también la presencia de autoridades nacionales, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país, dirigentes institucionales, líderes de movimientos religiosos, integrantes del pensamiento y del arte de nuestro país y público en general. Esta vez estamos reunidos en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Agradecemos al párroco, Padre Juan Luan, y al Padre José Ferreira, quien nos dará la bienvenida, y a su feligresía por recibirnos para recordar el trascendental acontecimiento que hoy nos convoca. Padre Ferreira, lo escuchamos. Les damos la bienvenida nuevamente. Esta casa está como acostumbrada a abrir los brazos a distintos eventos y eventos que tienen que ver con la vida de la gente. En este caso, justamente nos vamos a unir para orar juntos, porque lo que estamos haciendo hoy como memoria es algo que como humanos nos avergüenza. Pero como justamente hay que hacer memoria de los muertos, y lo que nosotros hacemos memoria en esta noche es de una catástrofe, calamidad, Shoah, tenemos que mirarnos como humanidad que somos para que estas cosas no vuelvan a suceder nunca más. Lamentablemente, la historia nos va marcando que son hechos que se siguen repitiendo. La Shoah no es solamente una catástrofe para el pueblo judío, una catástrofe de humanidad, y eso nos duele en el alma, porque como parte de esta humanidad que somos, nos avergüenzan esos hechos históricos. Y nos avergüenza que se puedan volver a repetir, y se están repitiendo, lamentablemente, en uno o en otro punto del hemisferio y del mundo entero. Pero bueno, es bueno hacer memoria de nuestros muertos, como en la tradición judía nos ha enseñado, en sus libros sagrados, lo hemos recogido los cristianos, pero también tiene que ser lección para los vivos, para que aprendamos a hacer un cambio en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras actitudes, en la manera en que nos estamos relacionando los unos con los otros, a fin de que crezcamos en humanidad. De esto creo que se trata. Aquella catástrofe nos marcó para siempre a la historia de toda la humanidad. Y hoy, al hacer memoria, deberíamos tener también el corazón preparado para decir, por favor, nunca más. Y que nos comprometamos seriamente en una construcción de paz que sea, ojalá, definitiva. El Dios de la vida lo ha querido así. Y no podemos romper semejante plan. Hay que seguir edificándolo aún con muchos otros riesgos. Algunos ya los conocemos.
pero siempre aparecen más, lamentablemente. Pero bueno, a celebrar la memoria, bienvenidos nuevamente, están todos en su casa. Gracias. Gracias, Padre. Nos encontramos reunidos para recordar la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht. Kristallnacht es el nombre con el que designaron los nazis a este acto demencial y es como se lo conoce en el mundo. El pueblo judío lo designa como pogrom alemán del 9 de noviembre, para no utilizar los términos usados por el nacionalsocialismo. Esta fecha, 9 de noviembre de 1938, se considera como el comienzo formal de la Shoah, debido a la indiferencia de los pueblos del mundo. No debemos olvidar que también fueron perseguidos y exterminados homosexuales, discapacitados, gitanos y quienes colaboraron en salvarlos y que posteriormente fueran reconocidos por el Estado de Israel como justos de las naciones. Invitamos a los que nos acompañan a ponerse de pie y hacer un momento de silencio, elevando una oración por la paz, cada uno desde su fe, por las víctimas de la Shoah y por todas las víctimas de la masacre producida el día 7 de octubre pasado en Israel por el ataque terrorista del grupo Hamas, y por todos aquellos que fueron y actualmente son asesinados en ataques terroristas y en los conflictos bélicos que asolan al mundo. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Seguidamente, la rabina Silvina Chemen, de la comunidad Betel y miembro del Centro de Diálogo Interreligioso del Seminario Rabínico Latinoamericano, pronunciará el Kadish, que es una poesía a la vida, en memoria de los seres queridos fallecidos, y en esta oportunidad lo diremos en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados durante la Shoah y de todas las víctimas a las que hicimos referencia anteriormente. Les voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie. יתגדל ויתקדש שמה רבה, בעלמא דיברה חירותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמה רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תוש וחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Podemos tomar asiento. Bueno, muchas gracias, Silvina. A continuación
A continuación procederemos al encendido de las 6 velas, en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah. La primera vela, por los 1.500.000 de niños exterminados en la Shoah por el solo hecho de ser niños judíos. Invitamos al encendido de la primera vela a la sobreviviente Rosa Rothenberg. La acompañan los niños Malena Rubisco Placeres, del Colegio Asunción de la Virgen, Emilia y Julia Chalón, del Colegio New Model Internacional, Micaela Abelovich, del Colegio Ort Primaria, y Sofía Leu, de la Escuela Sholem Aleichem. Rosa Rothenberg nació en el año 1941 en el gueto de Varsovia, en Polonia. Ante la inminencia de la racia contra los niños, sus padres decidieron que su única oportunidad de vida era fuera del gueto. La sacaron clandestinamente con 6 meses de edad y la entregaron a una familia católica con un nombre fraguado. No se sabe qué pasó después, pero Rosa terminó en el orfanato Senza Boduena, a cargo de monjas. Su madre no sobrevivió, pero sí lo hizo su padre, quien tras intensas búsquedas la encontró cuando ella tenía 4 años. Una vez en Buenos Aires, Rosa estudió y formó su familia. Tiene 2 hijos y 5 nietos. La segunda vela la encenderemos en memoria de los adolescentes y jóvenes asesinados en los campos de exterminio. Invitamos al encendido de la segunda vela a la sobreviviente Marion Eppinger y la acompañarán los adolescentes María Emilia Rubisco Placeres, del Colegio Asunción de la Virgen, y Ezequiel Salamón, del Colegio Sholem Aleichem. Marion Eppinger nació en Hungría el 25 de noviembre de 1933. Su infancia la transcurrió en ese país hasta que a sus 11 años, cuando invadieron las tropas alemanas, ella y su familia tuvieron que empezar a escaparse y mudarse de un lugar a otro. Primero se internaron con su hermano en un hospital, luego vivieron en los edificios judíos que el gobierno asignó para las familias. Seguido de esto, y con pasaporte yugoslavo, los Eppinger pudieron escapar a Eslovaquia, donde una familia cristiana los alojó y donde vivieron escondidos mientras que una tropa nazi tomó la planta baja de la casa. Marion y su familia lograron sobrevivir a pesar de los innumerables desafíos que se les presentó. Esto refleja una mínima parte de lo que fue su historia. La tercera vela la encenderemos por los intelectuales y profesionales. Invitamos al encendido de la tercera vela al sobreviviente Leopoldo Siubek. Asimismo, invitamos a la licenciada Diana Wang, hija de sobrevivientes de la Shoah y miembro de la comisión directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires, a la escritora y periodista Marta Wolf y al doctor Ariel Hellblum, director del Centro Simón Wiesenthal, a acompañarlo. Leopoldo Manfredo Siubek nació en 1929 en Alemania. En 1934, su padre viajó a Argentina y Manfredo, junto a su madre y su abuela, se quedaron en Alemania. En 1938,
su casa fue atacada durante el pogrom de noviembre y parte de su familia deportada. Su madre fue enviada a hacer trabajos forzados y fueron expulsados de su hogar. En 1941, su padre logró contactarse y Manfredo y su familia abandonaron Alemania en 1941 hacia Portugal, desde donde se trasladaron a la Argentina en barco. Aquí Manfredo formó una familia con hijos y nietos. Cuarta vela. En memoria de los músicos y artistas cuyas vidas fueron truncadas. Invitamos al encendido de la cuarta vela a la sobreviviente Eva Dicker. La acompañan el señor Marcos Cohen, vicepresidente de DAIA, el licenciado Gabriel Gorenstein, secretario general de AMIA, el violinista Elías Gurevich, miembro de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, el concertino Pablo Sarabí, miembro de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, y la señora Marta de Antueno, presidente de la Confraternidad Argentino-Judeo-Cristiana. Eva Dicker nació en Budapest, Hungría, el 11 de junio de 1942. Su padre era sastre y su madre costurera. Antes de la invasión alemana, su padre ya era sometido a trabajos forzados y cuando los nazis se apoderaron de la ciudad en 1944, fue deportada a Mauthausen. Allí permaneció hasta su liberación. Su madre, su tía y ella fueron trasladadas al gueto. Cuando comenzaron las deportaciones, se escondieron y tuvieron la suerte de que no fueron encontradas hasta la liberación de la ciudad. En 1945, su padre regresó y la familia se reunió nuevamente en Budapest hasta 1957. La Organización Internacional Judía Hayas les permitió salir de Hungría hacia la Argentina, llegando a fines del 57. Eva formó su familia, tiene hijos y nietos. Quinta vela. En nombre de los justos de las naciones. Todos aquellos que, no siendo parte del pueblo perseguido, arriesgaron sus vidas ante el horror que vulnera los principios morales y éticos en los que fueron formados. Invitamos al encendido de la quinta vela al sobreviviente Víctor Woma Varg. Asimismo, invitamos a acompañarlo al presbítero Juan Luan, párroco de esta iglesia, al señor embajador de Suecia, Torsten Sven Eriksson, y al presbítero Carlos White, responsable de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Víctor Woma Varg nació en 1940 en Varsovia, Polonia. Al comenzar la guerra, se encontraba con sus padres en Varsovia. Cuando su familia escapó a Rusia, no tenían documentos, por lo que lo registraron como nacido en Varsovia el 7 de noviembre de 1941.
Luego emigraron a Uzbekistán, a su capital, Tashkent. Sobrevivió escondido en Samarcanda y estuvo en varios campos de desplazados, Fernwald, Bindheim y otros. Dejaron Europa desde el puerto de El Havre, Francia, hacia Bolivia, a donde llegaron en 1951. Llegó a la Argentina a principios de 1952. Formó una familia y tuvo un reconocimiento de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2003. La sexta vela la encenderemos en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en las siniestras máquinas de los campos de exterminio. También por todos aquellos arrancados de sus hogares y asesinados a tiros en los bosques de Europa, héroes anónimos no registrados. Invitamos al encendido de la sexta vela a la señora Aida Jurkiewicz Ender, hija de Jacobo Jurkiewicz y Enya Koper. La acompañan el embajador de Alemania, señor Dieter Lamble, el embajador de Hungría, Peter Beck, y la señora embajadora de España, la doctora María Jesús Alonso. Los padres de Aida, Jacobo Jurkiewicz y Enya Koper, ambos polacos, salvaron sus vidas escapando del gueto de Varsovia, donde habían sido confinados junto a sus familias. Huyeron hacia el este y fueron apresados por los rusos, acusados de ser espías y enviados a un campo de trabajo forzado en Siberia. Fueron liberados en 1944 y llegaron a la República de Uzbekistán, donde nació Aida en 1945. Regresaron a Polonia en 1946 y conocieron el destino de más de 80 miembros de sus familias deportadas a Treblinka y asesinadas en las cámaras de gas. En 1949 llegaron a la Argentina, donde ingresaron ilegalmente. En este año de conmemoración tan particular, encenderemos una séptima vela por los asesinados en Israel, víctimas de la masacre del 7 de octubre pasado en manos del grupo terrorista Hamás. Invitamos al encendido de esta séptima vela al señor Eyal Sela, embajador del Estado de Israel, y a la señora Susana Yalom, presidente de B'nai Brit Argentina. A continuación, escucharemos las palabras de la doctora María Fabiana Loguzzo, embajadora ante la IRA, Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y representante especial para la lucha contra el antisemitismo de Argentina.
¿Ahí se escucha bien? Buenas noches para todos y para todas. Y muchas gracias a Benay Bridge Argentina por invitarme a esta conmemoración. Es muy emotivo para mí que estemos en esta parroquia de Guadalupe. Esta ha sido mi parroquia y sigue siendo mi parroquia durante toda mi juventud. Ok. Está bien. Bueno, la noche de los cristales rotos marcó un punto de inflexión en la historia, un antes y un después. Ya no hubo marcha atrás en los planes del nazismo para los judíos. Esa noche, los judíos sintieron que el círculo de terror empezaba a cerrarse sobre ellos y que de ahí en más todo sería peor. Fue la primera acción pública contra los judíos de Alemania y de Austria, un ataque violento organizado por el nazismo. Hitler mismo dio la orden de incentivar los disturbios antijudíos, de dejar hacer, que la policía, que los bomberos, que nadie interviniera. Los nazis venían alimentando el antisemitismo y habían logrado generar un clima de desconfianza y de odio hacia los judíos, y esa noche dejaron que las masas se expresaran con violencia. El asesinato de un diplomático alemán en París pudo haber sido un detonante, pero todos sabemos que no fue la causa de semejante reacción. Ese incidente fue la excusa perfecta para realizar una prueba, un ensayo, y en eso también fue muy importante la reacción posterior. La escasa, la casi nula reacción del resto del mundo frente a los violentos sucesos de esa noche fue lo que dio luz verde a Hitler para seguir con su plan, un plan macabro que terminó con el asesinato de 6 millones de judíos y, como decían antes, de otra enorme cantidad de otras víctimas. Ahora, a un mes de los ataques terroristas de Hamás contra Israel, nosotros vemos con preocupación otra vez se despierta el antisemitismo latente en varias partes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué un brutal ataque terrorista como el de Hamás generó una ola creciente de antisemitismo, en lugar de generar solidaridad con el país víctima de los ataques? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo para que germine esta nueva ola de violencia antisemita? ¿Hubiera sido igual la reacción si los terroristas hubieran atacado a otro país? Seguramente que no. Desde un primer momento, así como vimos manifestaciones de solidaridad y de condena de los ataques, también vimos manifestaciones antisemitas en las principales ciudades del mundo y vimos cómo esas manifestaciones se iban incrementando a medida que Israel comenzaba a defenderse. Nadie puede vivir bajo la amenaza de ser discriminado por su identidad o por su religión. Entonces, se culpa a los ciudadanos judíos por el accionar del gobierno de Israel. Estamos mezclando los tantos. Tenemos que ser claros y condenar el antisemitismo, más allá de lo que pueda estar sucediendo o no en el Medio Oriente. Si se ataca a las personas por el mero hecho de ser judíos, eso es antisemitismo y no tiene que ver con tomar una determinada posición con respecto al conflicto. Si se intimida, se violenta a las comunidades judías en el mundo por lo que esté pasando en el Medio Oriente, eso también es antisemitismo y realmente es inaceptable a esta altura de la historia de la humanidad. No se puede justificar el odio y no hay que confundirse. El antisemitismo no tiene que ver solamente con el conflicto en Medio Oriente. El antisemitismo es algo mucho más antiguo. El antisemitismo, como dice la definición de la IRA, es el odio contra los judíos o contra sus instituciones y puede provenir de cualquier grupo, de cualquier orientación política, sobre todo de los extremos. Hace 2 semanas quería comentar, los representantes de la lucha contra el antisemitismo de más de 30 países nos reunimos y trabajamos en una declaración conjunta. En esa declaración estamos denunciando el incremento del antisemitismo en el mundo y las consecuencias que esos actos están generando en la seguridad de las comunidades judías alrededor del mundo.
En la Argentina, por ejemplo, reforzamos las medidas de seguridad. Pusimos más seguridad alrededor de las sinagogas, de las escuelas y de otras instituciones vinculadas con la cultura judía. Sin embargo, estamos empezando a escuchar que la gente tiene miedo. Entonces, no tenemos que descuidarnos. Nosotros también sufrimos 2 ataques terroristas y con al terrorismo siempre tenemos que condenarlo. Por otro lado, también se escuchan voces que niegan la historia. Esas voces tampoco construyen y también pueden poner en peligro la democracia. Lo que tenemos que hacer es aprender de la historia. Ni el antisemitismo ni ninguna otra forma de odio han servido nunca para promover la paz, todo lo contrario. Esta noche, desde esta parroquia, les invito a que pidamos por la paz en Israel, por la paz en Palestina y en el mundo entero, por la restitución de los rehenes, porque no haya más víctimas inocentes y sobre todo para que los hombres y mujeres del mundo abramos nuestros corazones para comprender el sufrimiento del otro y evitarlo. Como decimos en la declaración conjunta, los representantes contra el antisemitismo, nunca más, es ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Louzzo. A continuación, los jóvenes Ana Piesniasek, Melissa Galperín, Olivia Kilman, Clara Pieniasek, Adán Mandelbaum y Tomás Blaser de la comunidad NSI Emanuel cantarán el himno de los partisanos. Blajene farsemblojete Gommen bek någon sterojske vänkte sjå Sveta punkter unster trott mirsainen då Gommen bek någon sterojske vänkte sjå Sveta punkter unster trott mirsainen då Ανατομάρινε δαρκία χρονά τώρα ιόμ μυστήρους νεάνανα Σε ιόμ νιξάφνου λόδια αλδέιαβο Που μίτσα δέινου όδια ρήμαν αχνουπό Σε ιόμ νιξάφνου λόδια αλδέιαβο Που μίτσα δέινου όδια ρήμαν αχνουπό Desde las nieves a las palmas de Sion, henos aquí con el dolor de esta canción. Mas donde nuestra sangre caerá, nuestro valor, nuestro heroísmo brotará. Mas donde nuestra sangre caerá, nuestro valor, nuestro heroísmo brotará. Nunca digas esta senda es la final, acero y plomo ocultan cielo celestial. Nuestra hora tan soñada llegará, redoblará nuestro marchar enos acá. Nuestra hora tan soñada llegará, redoblará nuestro marchar enos acá. Muchas gracias. Seguidamente, invitamos al presbítero Alejandro Bertolini, párroco de Santa María de la Lucila,
doctor en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, a que nos dé su reflexión sobre el acontecimiento que hoy recordamos. Dijeron en su corazón, destruyámoslos en bloque. Quemaron en la tierra todo lugar de santa reunión. No existen ya profetas ni nadie entre nosotros que sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, provocará el adversario? Ultrajará tu nombre por siempre el enemigo. ¿Por qué retraes tu mano y en tu seno retienes escondida tu diestra? Estas palabras de Dietrich Bonhoeffer ante el pogrom que hoy revivimos marcan el tono de nuestra tristeza litúrgica. Queremos compartir con ustedes el desconcierto, el grito mudo, el dolor lacerante por el mal en todas sus formas que se despliega una vez más impúdico en la memoria viva de quienes nos acompañan. San Pablo nos invita a llorar con los que lloran, para luego gozar con los que gozarán cuando llegue el momento de la redención definitiva de todas nuestras individualidades y mezquindades, violencias e injusticias. Para Edith Stein, otra mártir del nazismo, la empatía es la única vía hacia la verdad en sí misma, pues ella solo está disponible a través de la apertura al modo en que los otros la viven. Aquí está la raíz de la espiritualidad de la empatía, la que necesitamos. Por eso, sí es verdad que ustedes son nuestros hermanos mayores, o bien, al decir de Timothy Jackson, que el judaísmo es nuestro padre, entonces estamos unidos sustancialmente a ustedes, como el Hijo lo está al Padre. Por eso, con temor y temblor, me animo a pedirles que nos permitan a los cristianos habitar con ustedes las grietas del dolor. Allí queremos esperar juntos la llegada del Dios de la paz y de la justicia que está viniendo. Permanecer allí orantes ante el espanto que casi nos convence de un mundo sin Dios, sobrecogidos y en silencio, pero como decía Bonhoeffer, ante Dios y desde Dios. Señor, que nuestra congoja compartida te sirva de alabanza, que nuestra orfandad compartida clame por tu presencia en la ausencia, que nuestra también compartida sorpresa por tu silencio nos disponga a tu palabra y que así aprendamos a esperarte juntos mientras musitamos: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Invitamos ahora a la rabina Silvina Chemen, de la comunidad Betel y miembro del Centro de Diálogo Interreligioso del Seminario Rabínico Latinoamericano, a darnos su reflexión. En tempranas horas de la madrugada escuché un ruido que sonaba como a una enorme ola que se aproximaba. Fui abajo y a lo lejos pude ver grandes masas de gente. Luego algunos judíos se me acercaron y les pregunté qué pasaba.
«Corre, escóndete, están matando judíos, quemando casas, saqueando», me gritaron. Sacaron de la sinagoga todos los textos sagrados, los rollos de la Torá, e hicieron grandes fogatas en el medio de la calle y bailaban alrededor. Todo estaba en ruinas. Vi gente a la que habían golpeado y había quedado toda cubierta de sangre. Gente que fue empujada a punta de pistola y llevada a la calle para ser apaleada. Tiraban por las ventanas acolchados de plumas y muebles y los echaban en el fuego. Todos los negocios judíos fueron asaltados y sus cristales rotos cubrían las calles. Aunque este texto evoque intolerables imágenes recientes de la masacre perpetrada por Hamás contra el Estado de Israel el pasado 7 de octubre, es el testimonio de Shimon Banai, un sobreviviente de la Shoah, nacido en Berlín sobre el pogrom que él mismo presenció la noche del 9 de noviembre de 1938. Podríamos citar miles de recuerdos de aquella noche de horror hace 85 años, conocida con la tenue y dolorosamente poética denominación de la Noche de los Cristales, la Kristallnacht, pero que en realidad fue la fatídica noche que dio comienzo formal al despliegue de la maquinaria nazi para perpetrar la Shoah, el genocidio más devastador de la historia de la humanidad. Y comencé esta reflexión con un relato en primera persona como modo de resistencia, de protesta. Cuando conmemoramos una fecha histórica, no estamos evocando un día particular, un horario que comienza y culmina, sino que estamos hablando de pequeños fragmentos de humanidad que han sido expropiados, torturados, denigrados, alejados de sus familias, expulsados de sus trabajos. Pareciera ser que las efemérides se bastan a sí mismas con una evocación anual, mientras que la conmemoración es volver a la memoria la vida, las vidas de las víctimas por las cuales estamos reunidos hoy. Y muchas veces los relatos de indignidad humana perturban, incomodan, aburren. ¿Hasta cuándo?, se preguntan los que no pueden ocultar su fastidio. ¿Hasta cuándo seguir hablando de esto? Es mentira, vociferan los que pretenden negarlo de un plumazo. Y no podemos permitir que esto suceda. Por eso estamos acá. Tenemos que seguir contando, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir educando y poniendo palabras a lo que sucedió, al mensaje que nos deja lo que sucedió y a nuestro compromiso con lo que hacemos a partir de lo que sucedió. Tenemos que mostrarle a la sociedad que estamos juntos, uno al lado del otro, confirmando una y otra vez que no dejamos solo a ninguno de nuestros hermanos en momentos de dolor, en ningún momento de dolor. Es un gran símbolo que la Kristallnacht se evoque aquí, en una iglesia, porque el ataque a la identidad de cualquiera es nuestra causa religiosa, más allá de la denominación a la que se pertenezca. Estoy acá para alzar la voz. La noche de los cristales, la Shoah, Hitler y su maquinaria representa la lucha que encarna el despotismo disfrazado de mesianismo y salvación que tienen las ideologías genocidas. Mientras que un acto de conmemoración en este santuario, con personas de diversos credos manifestándose juntos, representa la lucha por la bendición de una sociedad que construye sus bases en el diálogo y en el encuentro. ¿Qué nos queda a nosotros, además del estupor, de la reedición en nuestras memorias de relatos que ahora son nuestros, como el de Shimon Banai, el sobreviviente de la Noche de los Cristales? Nos queda luchar, sí, como lo hizo Jacob con el ángel, luchar incansablemente todo el tiempo que sea necesario, hasta estar seguros de que reine la bendición. Luchar persiguiendo nuestros ideales de justicia y libertad. Tenemos que dedicar un tiempo fértil a cimentar la ética con nuestros discursos y nuestras decisiones.
Tenemos que generar espacios de conversación, de construcción de ciudadanía y de vocación solidaria, y tomar cada uno de los cristales como testimonio de nuestro compromiso, para que nunca más se incendie una sinagoga, nunca más se apedreen los negocios y las casas, nunca más se pinten esvásticas en las casas de los judíos en ninguna parte del mundo, nunca más se banalicen las palabras y acciones de los asesinos. Y vuelvo a las palabras de un maravilloso poeta polaco, Mordechai Gewirtig, asesinado en el gueto de Cracovia en 1942, que describió en un poema memorable su vivencia en medio de un pogrom sufrido en una pequeña ciudad polaca, Pszytyk, en 1936, uno de los tantos antecedentes de la Kristallnacht. Es brennt, se quema, es brennt, Brüder, es brennt, arde, hermanos, arde. Hoy unser Orem Städtel Nebech brennt, nuestra pobre aldea arde. Vientos airados y malévolos arrancan, destrozan y empujan, más aún las llamas salvajes. Todo alrededor ya arde y ustedes se quedan quietos mirando y de brazos cruzados, y ustedes se quedan quietos mirando cómo nuestra aldea arde. Arde, hermanos, arde. Solo ustedes pueden hacerlo. Si aman la aldea, tomen los baldes y apaguen el fuego. Apáguenlo con su propia sangre. Demuestren que pueden hacerlo. Hermanos, no se queden quietos de brazos cruzados. No se queden quietos, hermanos, apaguen el fuego, porque nuestra aldea arde. Permítanme terminar con un pedido. Hermanos, nuestro mundo arde. Unamos las herramientas que tenemos, el amor, el respeto, el mutuo conocimiento, el compromiso solidario, la vocación espiritual, y apaguemos las llamas de la revancha, la venganza, la indiferencia, la violencia y el odio. Lo pido hoy a la bendita memoria de todos los asesinados en la Shoah, en esta noche de conciencia y compromiso. Lo pido a la bendita memoria de todas las víctimas perseguidas, humilladas, masacradas a lo largo de estos 85 años en los que los cristales siguen estallando. En este particular y doloroso aniversario de la Kristallnacht, lo pido especialmente por los brutalmente asesinados en la última masacre del 7 de octubre en Israel, y por los rehenes privados de libertad, ateridos de miedo para que puedan volver a sus casas. Lo pido para salvaguardar a la próxima generación que está esperando de nosotros, en medio de la hecatombe, ver un gesto que los salve de la desesperanza y el silencio. Por el fin de todos los fuegos, por la paz, por la libertad, Ubaharta Bajaim, elijamos la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Rabina. A continuación, escucharemos a la Hasanit Corina Krum de la comunidad NSI Emanuel, que interpretará la canción Cada Día. Cada día alguien me habla de ti y me dice que el tiempo es una rueda girando. Cada día yo podría subir después de tocar fondo si girara también, pero de noche, cuando ya no hay luz,
cuando todos se van, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real. Y después te vas, cuando yo despierte en tu ausencia vendrás. Cada día alguien me habla de ti, intentando sanar el dolor de mi alma. Cada día yo podría seguir intentando explicarme que ya no volverás, pero de noche, cuando ya no hay luz, cuando todo se va, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real. Y después te vas, cuando yo despierte en tu ausencia vendrás. Pero de noche, cuando ya no hay luz, cuando todo se va, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real. Y después te vas, cuando yo despierte en tu ausencia vendrá. Muchas gracias, Corina. Seguidamente invitamos a la señora Aida Ender, hija de sobrevivientes de la Shoah y miembro de la Comisión Directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires, a que nos dirija unas palabras. El pogrom de noviembre de 1938, o su nombre eufemístico, Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, fue el primer estallido de violencia generalizada organizado contra todas las comunidades judías del Reich, Alemania, Austria y parte de los sudetes checoslovacos ocupados. El incendio de sinagogas, la rotura de los cristales de miles de comercios, la profanación de libros sagrados y el asesinato de 91 judíos desató el odio y el fanatismo que desde el ascenso de Hitler al poder en enero de 1933 se había concretado en una legislación antijudía que los excluía. Las consecuencias fueron absolutamente devastadoras y ese día pasó a la historia como uno de los más negros y salvajes de la persecución en masa contra el pueblo judío. Pero a 85 años de esa tragedia, mi mente y mi corazón se sienten profundamente conmovidos por otra fecha que no hubiera querido vivir ni relatar. Las historias no se repiten de la misma manera y los contextos históricos no son los mismos. El pasado 7 de octubre, 260 personas que asistían a un festival de música por la paz fueron masacradas por el movimiento terrorista Hamás. Irrumpieron en los kibutzim vecinos y mataron a mansalva a todos los que salían y se cruzaban por el camino y los arrancaban de sus casas. Además de los asesinados, 240 personas fueron tomadas como rehenes y no sabemos dónde están
ni siquiera si están vivos. Los asesinatos del pogrom de noviembre fueron cometidos en Alemania y Austria, y los que ocurrieron hace poco, hace 2 semanas atrás, fueron cometidos en Israel y Gaza. 2 lugares y 2 momentos diferentes, y en ambos casos todo sucedió porque eran judíos. Pasaron 85 años y el odio sigue vigente y sigue habiendo gente dispuesta a violar, torturar, masacrar, decapitar y asesinar a otras personas solo por el hecho de ser judíos. Si los perpetradores de los ataques terroristas en el sur de Israel se salieran con la suya, como hicieron los nazis, asesinarían a los aproximadamente 7 millones de judíos que viven en Israel. Como hace 85 años, estamos otra vez ante la evidencia de lo que algunas personas son capaces de hacerle a otras, desconectándose de su condición humana y deshumanizando a los judíos como si perteneciéramos a otra especie. Tanto los nazis como los terroristas de Hamás no nos consideran humanos, nos degradan y justifican y aceptan que seamos asesinados. Los actos de barbarie cometidos contra civiles, hombres, mujeres y niños inocentes de todas las edades, incluso sobrevivientes del Holocausto, les es totalmente aceptable. Nuestro nunca más se hizo realidad en la existencia del Estado de Israel, un miembro legítimo en el mundo de las naciones que garantiza la resistencia y la oposición a todo intento de aniquilación. Hoy las circunstancias son distintas. Tenemos al Estado de Israel que costó tanto establecer, así como lo soñaron nuestros antepasados, y por el que lucharon y luchan jóvenes para defenderlo. Nos convoco a todos a no permitir que el odio, la indiferencia y la negación contaminen al mundo de falta de solidaridad y parcialidad cegadora, y que los inocentes sean liberados de las garras del mal. Estamos cerca, estamos juntos, estamos vivos. Sabemos bien que ninguna senda es la final, porque ayer y hoy emergemos del vendaval. Sabemos y lo vivimos, ninguna senda es la final. Lloramos a nuestros muertos, no dejamos de luchar. Ni aquella senda, ni esta, ni ninguna será la final. El pueblo judío vive y estaremos siempre acá. Mir Zainendo, Am Israel Chai. Muchas gracias, Aida. Para finalizar, escucharemos nuevamente a la Hazanit Corina Krum, acompañada por el tecladista Martín Pomeranz, quien cantará la canción Shir la Shalom, canción por la paz. תנו לשמש לעלות, לבוקר להאיר, הזעקה שבתפילות אותנו לא תחזיר, מי אשר קבע נרו ובעפר נטמע,
Kimba lo yairo lo yaxiro leka. No digas el día vendrá, sal a buscarlo hoy. Hagamos de este sueño una humanidad basada en el amor. Tan solo canta hoy por la paz, cantar sin susurrar. Tan solo canta hoy por la paz, tu voz has de escuchar. Shiru, Shila Shalom, Altil Hashut Tfilah, Mutat Shiru, Shila Shalom, Vitzea Kadola. Canten hoy por la paz, su voz han de escuchar. Tan solo canten hoy por la paz, su voz han de escuchar. Muchas gracias, Corina y Martín. Agradecemos nuevamente la presencia de todos los que nos han acompañado en el día de hoy, con la esperanza de que nunca más vuelvan a repetirse en la historia de la humanidad hechos como el que hoy nos convoca. Que este acontecimiento nos comprometa a trabajar juntos por un mundo más fraterno y humano. Shalom, paz para todos. Y para terminar, aquí quiero presentarles a el señor Guillermo Candelaria, del Grupo Ecuménico de la Parroquia y encargado de Cultura, que quiere entregar unos recordatorios a los embajadores presentes. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches a todos. Gracias por estar en esta vuestra casa, que es la Parroquia de Guadalupe, Basílica del Espíritu Santo. Vamos a hacer entrega este pequeño mensaje de paz para los embajadores que dice: no hay paz posible sin amor, justicia, verdad y libertad. Esta frase fue de San Juan Pablo II, también polaco. Así que muchas gracias, mucha paz y shalom.